Che, ¿te imaginas un mundo donde, no sé, cada paso que das, cada centavo que gastas, hasta tu vida social está bajo la lupa digital? Parece una peli de ciencia ficción, ¿no? Sí, totalmente. Pero hoy vamos a meternos en un tema que está dando mucha tela para cortar. El control totalitario. Un tema que a muchos nos preocupa, ¿verdad? Totalmente. Y lo que a mí me llama la atención es que no estamos hablando de dictaduras del pasado, sino de cómo tecnologías nuevas como la identificación digital, las criptomonedas, los bancos centrales, esas famosas CBDC y hasta los créditos de carbono. Créditos de carbono. Sí, podrían estar preparando el terreno para un control nunca antes visto. Tenemos tres fuentes para esta deep dive. Primero, una entrevista con Melissa Quimei, una inversora financiera irlandesa que ha hecho ruido por sus predicciones, a veces un poco apocalípticas, sobre el futuro de la economía mundial. Ujú. Después, vamos a ver qué está pasando en Francia con los pasaportes biométricos que están implementando a nivel nacional. Y por último, vamos a explorar el concepto de la sociedad de suscripción. Imagínate vivir en una suscripción de Netflix, pero aplicada a toda tu vida. Wow. A primera vista parece una mezcla rara de temas, ¿verdad? Pero si las analizamos juntas, hay conexiones que nos llevan a pensar en un panorama bastante inquietante. Totalmente. La pregunta es, ¿de verdad estamos yendo hacia un control totalitario manejado por las élites? ¿O son solo teorías conspirativas sin fundamento? Empecemos con Melissa Quimei, que para algunos se ha convertido en una especie de gurú financiera. Su primera entrevista, donde alertaba sobre los peligros de los pasaportes de vacunas como herramientas de control, fue censurada en varias plataformas después de millones de vistas. Millones de vistas. Eso ya nos dice algo, ¿no? Alguien que no le teme a cuestionar la versión oficial. Totalmente. Y lo que hace aún más interesante su caso es que Quimei no es una outsider del sistema. Viene del mundo financiero, un mundo que en teoría se beneficia de este tipo de avances tecnológicos. Y aún así, ella levanta la voz de alarma. En esa entrevista, Quimei plantea dos argumentos principales. Primero, que los pasaportes de vacunas no son realmente sobre salud, sino pasaportes de datos diseñados para rastrear y controlar a la población. Es una idea que conecta con la preocupación por la privacidad en la era digital. Ya sabemos que nuestros datos son recolectados constantemente por empresas y gobiernos. Claro. Pero, ¿hasta dónde estamos dispuestos a ceder esa información a cambio de seguridad o salud pública? Imagínate un chip que no solo contenga tu estado de vacunación, sino también tu historial de viajes, tus transacciones financieras, hasta tu actividad en redes sociales. ¿En qué se convierte eso? En un perfil completo de tu vida que puede ser usado para restringir tu movimiento, limitar tu acceso a servicios o incluso influir en tu posición social. Claro. Piénsalo. ¿Podrían negarte un crédito por un comentario inapropiado en redes sociales? Y el segundo argumento de Quimei es aún más fuerte. Ella dice que la identificación digital, junto con la CBDC y un sistema de crédito social como el que ya existe en China, podría llevar a un control totalitario sin precedentes. Imagínate un mundo donde tu acceso a servicios básicos como la salud o la educación depende de tu puntaje social, donde cada compra, cada opinión, cada interacción online es monitoreada y evaluada. Da miedo, ¿no? Y si bien todavía no estamos en ese punto, hay ejemplos concretos que nos hacen pensar que no es una posibilidad tan descabellada. Y ahí entra el caso de Francia, ¿no? Mm. Porque están implementando un sistema de pasaportes biométricos a nivel nacional que se parece bastante a lo que describe Quimei. Exacto. Este sistema francés fusiona el pasaporte y el DNI y podría incluir no solo datos biométricos, sino también información bancaria, sanitaria y hasta una moneda digital. Todo en un solo chip. Todo en un solo chip. Pensándolo bien, es como si estuvieran concentrando todo el poder de control sobre una persona en un solo dispositivo. Y no podemos ignorar que Francia está invirtiendo 100 millones de euros en cámaras de vigilancia para los municipios. Ese detalle es clave, porque nos muestra que la vigilancia no se limita al mundo digital, sino que se extiende al espacio físico. Es la combinación del reconocimiento facial con bases de datos centralizadas lo que podría permitir rastrear los movimientos de cualquier persona en tiempo real. Si juntamos lo que dice Quimei con lo que está pasando en Francia, las similitudes son innegables. Se está convirtiendo Francia en una especie de laboratorio para el control totalitario. ¿Es este el futuro que nos espera a todos? Son preguntas que debemos hacernos. Y para responderlas creo que es fundamental analizar el concepto de la sociedad de suscripción, que nos ayudará a comprender las motivaciones detrás de este aparente deseo de control. A ver, contame más sobre esa sociedad de suscripción. Suena un poco orwellano, ¿no? Como si viviéramos en un mundo donde todo es un servicio por el que hay que pagar constantemente.
La idea central de la sociedad de suscripción es que la propiedad privada se reemplaza por el alquiler y el acceso a bienes y servicios está condicionado por la obediencia y el pago de cuotas. En lugar de tener un auto, lo alquilás. En lugar de comprar una casa, la alquilás. Y así con todo. ¿Y dónde entran los créditos de carbono en todo esto? Los créditos de carbono podrían usarse como un mecanismo para controlar el consumo y castigar a quienes no se ajusten a las normas. Imagínate que tienes un límite de emisiones de carbono que puedes gastar por mes. Si te pasas, tendrías que pagar una multa o te restringirían el acceso a ciertos servicios. O sea, en esta sociedad de suscripción, en lugar de tener cosas, alquilamos todo. Y nuestro acceso a esos bienes y servicios está controlado por un sistema de créditos de carbono que nos castiga si nos portamos mal, digamos. Exactamente. Y las CBDC, esas monedas digitales de las que hablamos antes, serían la herramienta ideal para implementar este sistema, porque permiten a los bancos centrales controlar las transacciones financieras de cada individuo con un nivel de detalle nunca antes visto. Es decir, podrían controlar no solo cuánto gastamos, sino también en qué lo gastamos. Y potencialmente podrían bloquear ciertas transacciones si consideran que no se ajustan a las normas. Por ejemplo, si intentas comprar un pasaje de avión y te pasaste de tu límite de emisiones de carbono, la transacción podría ser rechazada. Es un panorama bastante heavy, ¿no? ¿Realmente crees que este es el futuro que nos espera? No tengo una bola de cristal, pero lo que sí te puedo decir es que hay gente muy poderosa que está trabajando para que este tipo de sistema se haga realidad. Y es importante que lo sepamos, ¿no? Para poder tomar decisiones informadas y defender nuestra libertad. Y acá es donde entra esa frase del Foro Económico Mundial, ¿no? Esa que dice, en 2030 no poseerás nada y serás feliz. Para muchos, esta frase se convirtió en la imagen de este futuro distópico que estamos describiendo. Sí, esa frase es un ejemplo perfecto. Suena a una promesa vacía, ¿no te parece? Como si nos estuvieran diciendo que vamos a ser felices solo por no tener la carga de la propiedad. Tal cual. Y lo más preocupante es que no se queda solo en palabras. El Foro Económico Mundial, junto con otros organismos internacionales, está impulsando una agenda global que busca cambiar de raíz la forma en que vivimos, consumimos e interactuamos con el mundo. Exactamente. Y no olvidemos la agenda verde de la que tanto se habla últimamente. La sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la transición hacia energías renovables. Claro, todo eso suena muy lindo en teoría, pero ¿qué papel juega en todo este entramado? La agenda verde es una parte fundamental. Si bien la protección del medio ambiente es un objetivo loable, hay quienes argumentan que esta agenda se está utilizando como una excusa para implementar medidas de control y restringir las libertades individuales. O sea que están usando la preocupación por el cambio climático para justificar un sistema que, en el fondo, nos quita el control sobre nuestras propias vidas. Esa es la pregunta del millón. Y es una pregunta que debemos hacernos sin miedo, sin autocensurarnos por temor a ser tildados de negacionistas del cambio climático o de conspiranoicos. Tenés razón. Es importante tener un debate honesto y abierto sobre estos temas. No podemos simplemente tragar entero lo que nos dicen las élites globales sin cuestionar sus verdaderas intenciones. Exactamente. Y en este contexto es clave entender cómo la CBDC, la identificación digital, se convierten en herramientas perfectas para controlar el consumo en el marco de la Agenda Verde. Dame un ejemplo concreto, a ver si lo entiendo mejor. Imagínate que implementan un sistema de racionamiento en energía basado en tu huella de carbono. Cada ciudadano tendría una asignación mensual de energía que puede consumir. Si te pasas de esa asignación, tendrías que pagar una tarifa extra o, en el peor de los casos, te cortan la luz. ¿Y cómo controlarían eso? A través de la CBC y la identificación digital. Cada transacción que hagas, ya sea pagar la luz, cargar tu auto eléctrico o comprar un electrodoméstico, estaría vinculada a tu identidad digital y a tu huella de carbono. O sea, el Banco Central podría saber exactamente cuánto consumís y en base a eso aplicar las restricciones correspondientes. Así es. Y lo más preocupante es que este sistema podría extenderse a otras áreas de la vida. Podrían controlar tu dieta, limitando la compra de carne o productos que consideren poco sostenibles. Podrían restringir tus viajes, imponiendo límites a la cantidad de kilómetros que puedes recorrer en avión o en auto. Las posibilidades son infinitas y todas apuntan en una misma dirección: el control total de nuestras vidas. La verdad es que asusta bastante. Pero no estamos exagerando un poco. ¿Realmente crees que las élites globales tienen la capacidad y la intención de llevar a cabo un plan tan maquiavélico? Mira, no se trata de creer en conspiraciones, se trata de analizar las tendencias, conectar los puntos y entender hacia dónde nos lleva este camino que estamos recorriendo. ¿Y vos? ¿Hacia dónde crees que nos lleva? Hacia un mundo donde la libertad individual se ve cada vez más limitada en nombre de la seguridad, la salud o la sostenibilidad.
Un mundo donde las decisiones sobre nuestras vidas las toman algoritmos y burócratas y no nosotros mismos. ¿Y qué podemos hacer para evitar este futuro distópico? Lo primero es ser conscientes de lo que está pasando. Informarnos, cuestionar la versión oficial y no dejarnos llevar por el miedo o la propaganda. O sea, no quedarnos de brazos cruzados, no dejar que nos digan cómo vivir nuestras vidas sin siquiera chistar. Exactamente, tenemos que defender nuestra libertad, nuestra privacidad y nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones. Y para eso es fundamental que nos unamos, que nos organicemos y que exijamos a nuestros líderes que respeten nuestros derechos fundamentales. Me parece una buena reflexión. Y ahora que hemos analizado los riesgos potenciales de la sociedad de suscripción, volvamos a Melissa Quimei. Ella no se limita a advertir sobre los peligros del control, sino que también propone soluciones, ¿no? Así es. Y aquí es donde entra en juego el concepto de las criptomonedas descentralizadas como una alternativa al sistema financiero tradicional. Las criptomonedas como una forma de resistencia. Exacto. Las criptomonedas, al estar descentralizadas, escapan al control de los bancos centrales y los gobiernos. Pero no son las criptomonedas muy volátiles. No son solo un juego especulativo para unos pocos. Es cierto que las criptomonedas han tenido una gran volatilidad en los últimos años, pero eso se debe en parte a que todavía están en una fase temprana de desarrollo. Entiendo. ¿Y cuál es la visión de Quimei sobre el papel que pueden jugar las criptomonedas en el futuro? Quimei ve las criptomonedas como una herramienta para empoderar a las personas, para darles el control sobre sus propias finanzas y para protegerse de la inflación y la manipulación del sistema financiero tradicional. Es una visión interesante, sin duda. Pero también hay quienes argumentan que las criptomonedas son una amenaza para la estabilidad financiera global. Es un debate complejo, con argumentos válidos en ambos lados. Lo importante es que lo tengamos, que analicemos las diferentes perspectivas y que tomemos decisiones informadas. Totalmente de acuerdo. Y hablando de decisiones informadas, ¿qué otras recomendaciones nos deja Quimei para protegernos de este posible control totalitario? Quimei hace mucho hincapié en la importancia de la educación financiera. Educarnos para entender cómo funciona el sistema financiero. Exactamente, porque solo si entendemos cómo funciona el sistema, podremos tomar decisiones inteligentes para proteger nuestro patrimonio y nuestra libertad financiera. ¿Y qué más podemos hacer a nivel individual? Quimei también recomienda diversificar nuestras inversiones, no poner todos los huevos en la misma canasta, por así decirlo. Eso tiene sentido. ¿Y qué pasa con la agenda verde? ¿Hay algo que podamos hacer para evitar que se convierta en una herramienta de control? En este punto, Quimei es bastante crítica con las políticas de cero emisiones netas que están impulsando muchos gobiernos. Ella argumenta que estas políticas son poco realistas, costosas y, en última instancia, perjudiciales para la economía. ¿Y qué propone como alternativa? Quimei defiende un enfoque más pragmático, basado en la innovación tecnológica y en la búsqueda de soluciones sostenibles que no sacrifican el crecimiento económico ni las libertades individuales. O sea, un camino hacia la sostenibilidad que no implique renunciar a nuestro bienestar ni a nuestra libertad. Exactamente. Porque al final se trata de encontrar un equilibrio entre la protección del medio ambiente y la preservación de los derechos y libertades que tanto nos ha costado conseguir. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿control totalitario, mito o realidad? Después de analizar las predicciones de Melissa Quimei, el caso de Francia, y el concepto de la sociedad de suscripción, ¿a qué conclusión llegamos? Mira, no es una pregunta con una respuesta simple, ¿no? Lo que sí podemos decir es que hay una serie de tendencias tecnológicas, económicas y sociales que convergen en un punto que nos obliga a estar atentos. O sea, no podemos simplemente ignorar estas señales, por más incómodas que sean. Exactamente. Yo creo que es fundamental mantener un sano escepticismo, ¿no? Cuestionar la información que recibimos, incluso de fuentes que consideramos confiables. Y sobre todo, no tener miedo de hacer preguntas. Hacer preguntas, investigar, analizar, pensar por nosotros mismos. En definitiva, no convertirnos en robots que simplemente aceptan lo que les dicen. Así es. Y recordar que al final el futuro no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos hoy. Me parece un mensaje muy potente para cerrar esta Deep Dive. Exploramos un tema complejo, con muchas aristas, y creo que lo hicimos de una manera honesta, abierta y, sobre todo, invitando a la reflexión. Y lo más importante es que cada uno de ustedes, nuestros oyentes, saque sus propias conclusiones. Los dejamos con esa tarea, con esa responsabilidad, investigar, cuestionar, pensar críticamente. Pues que solo así podremos construir un futuro donde la libertad, la individualidad y el respeto por la dignidad humana sean los pilares fundamentales. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.